El sembrador salió a sembrar, dice la palabra de Dios en Marcos 4, y algunas semillas cayeron junto al camino, otras en pedregales, otras se quemaron por el sol, otras entre espinos, pero otras cayeron en buena tierra y brotaron, crecieron y produjeron fruto. En el aire, su emisora amiga. Bienvenidos a su programa Semillas al Aire, con reflexiones bíblicas y prácticas que esperamos germinen en nuestros corazones. Al micrófono, el hermano Raúl Ferrero. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Bueno, por varios días estuve compartiendo con ustedes y realmente disfrutando el contenido de Juan capítulo 3. El Señor se quedó unos días en Jerusalén y nosotros nos quedamos unos días aquí en capítulo 3. El Señor, terminando Juan capítulo 2, subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Desparramó en el templo a aquellos cambistas y vendedores de animales en el templo y les recriminó que no hiciesen de la casa del Padre casa de mercado. Bueno, en realidad se estaba poniendo en litigio contra los dueños de esos negocios que eran llamados por algunos historiadores los bazares de los hijos de Anás. Era el gran negocio de la religión, era el gran negocio de los sumos sacerdotes y sus familias acomodadas. Bueno, el Señor luego de eso hizo grandes milagros en Jerusalén y se quedó unos días para la fiesta de la Pascua. Creemos que en la casa de Juan pasaba las noches de primavera hospedado allí en el cuarto, en la azotea. Una de esas noches, uno de los principales rabinos de Jerusalén vino para estar con él, charlar con él, hacerle preguntas importantes. Esa charla quedó, o las notas escuetas y principales quedaron para nosotros registradas en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Aquella noche casi abruptamente el Señor le enseñó a aquel rabino que le era imprescindible nacer de nuevo, nacer de lo alto otra vez para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Algo desconcertado, el rabino le preguntó al Señor cómo podía ser eso. El Señor le explicó que no era obra humana, que debía nacer por la palabra que lo llevaba al arrepentimiento, la palabra de Dios, es decir, nacer del agua y nacer del Espíritu, una obra interior que lleva a cabo operativamente hablando el Espíritu de Dios. Pero la conversación siguió y el Señor le declaró a Nicodemo que había algo más central y crucial para creer a fin de ser salvos. Todo ser humano debía creer en el Hijo del Hombre, levantado por nuestros pecados en la cruz en Jerusalén. Porque de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda en su pecado, en su condenación, no se pierda, sino que tenga, que reciba de Dios vida y vida eterna. Sí, mis amigos, básicamente esta enseñanza era complementaria a los profetas y a lo que ya Juan había escrito en capítulo 1 y 2. Los profetas anunciaron que Dios, en los vínculos de un nuevo pacto, le iba a dar a los judíos, a los creyentes, nueva vida, nuevamente nuevo corazón, Espíritu Santo, regeneración. Además, en el Evangelio de Juan ya estaba escrito que el Señor vino del cielo, lleno de gracia y de verdad. En capítulo 1 estaba escrito que todo aquel que le recibía y le creía era hecho un hijo de Dios, no por medio de la religión, no por obras, pues nosotros somos como tinajas de roca, secas, vacíos, sino por obra de Dios. Cuando la palabra nos llena, y estoy haciendo referencias al milagro en las bodas de Caná, en capítulo 12, cuando el agua nos llena, nos lleva al arrepentimiento, creemos en Cristo como Salvador, el Señor y el Espíritu Santo producen una transformación en nuestro ser.
Nos comunican vida, vida eterna, nacemos de lo alto por operación de Dios, por operación del Espíritu Santo, somos hechos nuevas criaturas, se nos da el poder de ser hechos, una vez y para siempre, hijos de Dios. ¡Qué maravilla, cuánto que hay en pocos renglones y en pocas palabras! Bueno, mis amigos, pasaron los días de Pascua y el Señor decidió salir con los suyos y retirarse hacia la zona de Judea. Estaba cerca del río Jordán y los discípulos del Señor bautizaban también en el Jordán. Y a causa de lo que el Señor había enseñado a Nicodemo, que eso fue comunicado a otros, surgieron ciertas discusiones. Bueno, acompáñenme a ver cómo Juan el Bautista trazó una raya y resolvió un poco estas discusiones. Acompáñenme a considerar las conclusiones del escritor, el apóstol Juan, cerrando, si Dios quiere, en este programa el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, gracias una vez más por acompañarme. Al volver de la introducción musical, voy a leer, si usted puede acompáñeme, Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 21 al 36. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Bueno, como les dije, comienzo la lectura allí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde... Bueno, estimado oyente, como le decía, terminaron los días festivos de la Pascua en Jerusalén y el Señor decidió con sus discípulos ir hacia un lugar retirado de Judea, allí cerca del Jordán donde había agua, y sus discípulos bautizaban.
Dice allí versículo 22 que terminamos de leer. Estuvo allí con ellos y bautizaba, aunque en capítulo 4 y versículo 2 se nos aclara entre paréntesis que Jesús personalmente no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban en el agua del río. Bueno, es un detalle nada más. Los discípulos bautizaban allí, Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, dice versículo 23, allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora bien, ya Juan había dado testimonio de quién era el Señor e incluso algunos de sus discípulos le habían seguido. Pero Juan continuaba con su ministerio y por supuesto con sus discípulos, con la gente y el Señor Jesús también. Ahora bien, surgió entre los discípulos de unos y otros ciertas discusiones, como muchas veces suceden entre nosotros, ¿verdad? Bueno, la discusión comenzó porque dice versículo 25, la discusión comenzó en realidad entre los discípulos de Juan y los judíos. Pero déjeme decirle que en la Nueva Versión Internacional, y algunos comentaristas también lo dicen, en vez de decir allí los judíos, dice un judío. Parece ser que Nicodemo discutió con algunos acerca de la purificación, en base a lo que el Señor le había dicho personalmente. Esto es una suposición, Habló con otros y que la purificación en sí no era por el agua del río, sino por, todo el proceso que el Señor le había explicado, y así se fue generando una ola de discusiones. Bueno, lamentablemente, entre los seres humanos eso es inevitable, pero los líderes de Dios deben saber trazar la raya, poner un fin, poner adecuadas conclusiones. Bueno, dice versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y, digamos así, un judío y algunos judíos que él haya hablado, supongo, acerca de la purificación. Discutían sobre ese tema. Bueno, vinieron a Juan y le dijeron, y aquí hay otro ingrediente más agregado a la discusión. Aquí se manifiesta en la forma de decir lo que van a decir, que había ciertos celos y envidias entre unos y otros. Eso no era nada bueno. Bueno, dicho sea de paso, eso es nada bueno en nosotros también, ¿no? Dice versículo 26, vinieron y le dijeron a Juan, Rabí, como diciendo, tú eres el gran rabí, tú eres el gran profeta. Mira que el que estaba contigo, ese era el Mesías, el Señor Jesús. Al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos vienen a él. Miren esa expresión. Hay un poco de celos allí, como diciéndole al gran rabí Juan, se nos está yendo la gente, ¿qué hacemos? Ahora bien, mi amigo, en versículo 27 comienzan palabras de Juan el Bautista. Y déjeme decirle una cosa, déjeme destacar la grandeza de Juan. En un enorme gesto de humildad, Juan va a trazar la raya y va a parar las discusiones. Sabe, creo que Juan tuvo un precioso equilibrio espiritual en medio del populismo y el favoritismo, y aún en medio de los celos humanos, de los celos de los discípulos, de los celos de los hombres. Y creo que él nunca perdió el rumbo y el objetivo de su misión. Su misión era ser la voz que anunciaba al otro, que anunciaba al Señor Jesús. Qué bueno lo de Juan, mi amigo. Qué ejemplo de humildad, equilibrio espiritual y claridad y objetividad para cumplir su propósito en la vida, sin que se le suba a la cabeza la fama, ni caer en celos y divisiones. No, qué bueno lo de Juan. Juan responde a sus discípulos, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Como diciendo, el cielo, Dios ha concedido al Señor este ministerio, entonces yo, Juan, tengo que ya ir dando un paso al costado, porque es necesario que Él crezca, que Él se lleve la gente, que Él se lleve la gloria, y que yo disminuya, que yo mengüe. Juan estaba diciendo, mi gloria fue anunciarle, pero Él es el Señor, Él es el Cristo. Ah, mi amigo, qué lección de humildad,
¿Qué de nosotros ante el populismo, ante el querer ser reconocido, el querer ser seguido? Cuidado, debemos saber dar un paso al costado y mostrarle a la gente que siga al Señor, mostrarles al Señor Jesús. Versículo 28 encima dice Juan, vosotros sois testigos de lo que yo dije. No soy el Cristo, soy enviado delante de Él, y me gozo en todo esto. Él va a poner allí como figura la escena de las bodas, y Él va a decir, el que tiene la esposa es el esposo. Juan utiliza la figura del matrimonio y de las bodas para decirle a sus discípulos, Él es el Señor, es el esposo de Israel, es el esposo de una futura iglesia que hará, esto entre paréntesis, y yo soy el amigo del esposo, estoy al costado, mi gozo está cumplido, me gozo en participar en lo que Él quiso, me gozo en anunciarle. Mi amigo, nunca le quite gloria al Señor, nunca siga al populismo y la fama. Dé un paso al costado, anuncie al Señor y a Él dele toda la gloria. Siga el ejemplo perfecto de Juan el Predicador, Juan el Bautista, y no solamente un ejemplo duro, frío, sino que él se gozaba de cumplir el rol al cual Dios lo había llamado y enviado. Muy bueno lo de Juan. Es necesario que él crezca, dijo él, y que yo mengüe. Muy bien, y así trazó la raya. Terminó la discusión. Amigos, aquí no se discute más. Hay que seguir al Señor. Bueno, déjeme decirle que parece que de versículo 31 al 36 continúa Juan hablando. Otros comentaristas están convencidos que desde versículo 31 al 36 el que toma la palabra es Juan, el escritor. Él es el que cierra con comentarios adecuados, digamos, todo el contenido de lo que aquí sucede. Cierra con las reflexiones finales. Juan, el apóstol, el escritor. Mire, sea como sea, uno u otro, creo que la palabra tiene el mismo peso de importancia. Por lo que dice versículo 31, parece que continuara hablando Juan el Bautista. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Si él era Dios, venido desde arriba, ahora en forma humana, y él era sobre todos. Todos debían seguirle a él. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla, como el Señor le dijo a Nicodemo, como Juan el Bautista era, terrenal sí, con un mensaje del que lo envió, porque a él lo había enviado Dios. Pero el que viene del cielo, él quería aclarar eso, el que viene de arriba es sobre todos, tiene la primera y la última palabra, y es digno de ser seguido por todos, incluso por mí, diría Juan, incluso por cada uno de nosotros, mi amigo. Entiéndalo, Jesús no es un gurú entre muchos o un Dios más de una colección inventada por hombres. El que viene de arriba es sobre todos. El que vino del cielo es sobre todos. Y dice versículo 33, el que recibe este testimonio atestigua que Dios es veraz. Y ciertamente, mi amigo, se cumple toda la palabra del Antiguo Testamento y la del Nuevo, no se contradice, se complementan los siervos de Dios que han participado en estos capítulos y que han escrito estos versículos. Maravilloso. El que recibe este y estos testimonios atestigua de que Dios es exacto, de que Dios es veraz. Dice versículo 34, el que Dios envió, las palabras de Dios habló. Y creo que por un lado podría ser Juan el Bautista, porque dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lo dice en este mismo libro, capítulo 1, versículo 6. Pero en el sentido final y completo de la palabra, el Señor Jesús era el profeta enviado por Dios. Según lo anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Dios estaba hablando allí con Moisés y le dijo a Moisés, voy a enviar a el profeta.
y pondré en su boca mis palabras. Él hablará todo lo que yo le dijere. Léalo en casa, Deuteronomio 18, 18 y 19. Y Dios dijo, a aquel que rehúse sus palabras, yo le pediré cuentas. Creo que esto es eco de aquella promesa cumplida en el Señor Jesús. Mi amigo, versículo 35 avanza para decir, el Padre ama al Hijo, todas las cosas las ha entregado en su mano. En versículo 16 había dicho la Escritura, de tal manera ama al mundo Dios que dio a su Hijo. Pero aquí va a decir, como completando la idea, que Dios ama al Hijo. Lo amó antes de entregarlo, lo amó al resucitarlo, al ascenderlo al cielo, al sentarlo a su diestra. El Hijo del Hombre está a la diestra de Dios en el seno del Padre en el cielo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, porque Él es el único digno a quien le corresponde, y creo que, además, se cumplen las promesas del Salmo 2 y versículo 8, donde el Padre le dijo al Hijo, 1000 años atrás de Juan capítulo 3, le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya hasta los confines de la tierra. Ahora dice aquí el Padre ama al Hijo y todas las cosas, en respuesta a esa promesa y a esa petición, todas las cosas ha entregado en su mano. Y cerrando el contenido de este capítulo y de estas enseñanzas y exhortaciones, el que termina escribiendo dice, el que cree en el Hijo del Salmo 2, el Hijo unigénito del Padre, el Hijo del Hombre, el Mesías de Israel, que vino a Jerusalén, el Señor que vino al templo, fue jabón de lavadores y fuego purificador, el Hijo, el que cree en el Hijo, que iba a ser levantado en la cruz por nuestros pecados, muerto, resucitado y ascendido al cielo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Sí, mi amigo, Dios da la vida eterna, nos da perdón y nos hace nuevas criaturas. Pero atención, hay un anuncio, una advertencia a toda la humanidad. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en Él, en el Señor Jesucristo, aunque tenga otra religión, aunque crea en Buda, en Krishna, aunque crea o siga algún gurú, no le alcanza, no le sirve. Porque lo que no alcanza, no sirve. El que cree en el Hijo unigénito de Dios tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él no tiene vida, sino que está condenado y la ira de Dios está sobre él. La palabra escrita es muy clara, mi amigo. Este es el tema prioritario para todo ser humano. La necesidad prioritaria es recibir a Cristo como Salvador. Y una vez que ya le recibimos y somos hijos de Dios y tenemos vida eterna, el mensaje que prioritariamente debemos predicar es este. Mi amigo, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo como Salvador. Dios nos da vida eterna. Y si usted ya lo tiene, predique este mensaje prioritariamente. De tal manera Dios amó al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que vino de arriba es mayor que todos y reveló nueva revelación celestial para completar por su enseñanza y su obra el gran tema de este libro. Vino para que tengamos vida por el nuevo nacimiento de arriba. Y no olvide, si Dios quiere, seguimos en nuestro programa Rumbo hacia Samaria. No olvide, estas cosas fueron escritas para que creyendo tengáis vida en su nombre y a partir de nosotros muchos más puedan llegar a tenerla.
Le invitamos a conocer más nuestro ministerio y aprovechar mejor nuestros servicios. Visite nuestro sitio en internet www.semillasalaire.com.ar. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo programa.